Feliz tarde de sábado, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos esta ocasión de nuevo a su programa Puesta de Sol. En esta tarde de un sábado que yo sé que ha sido bendecido para cada uno de ustedes, nos sentimos gozosos de compartir un programa más y saber que a la distancia ustedes están ahí acompañándonos cada sábado. Queremos agradecer a todos los que ya empiezan a conectarse en nuestra programación y también estar aquí para cumplir el deber del equipo de Apuesta de Sol, estar presente cuando alguien está ausente. Así que estamos agradecidos de Dios porque nos da el gozo, el privilegio de compartir con ustedes. Así que quisiera compartir, hablando de ese tema con ustedes, un pequeño párrafo del libro La Oración de Elena G. de White, porque realmente hemos estado estudiando en estas lecciones la manera en que Dios ha querido que su pueblo se acerque a Él, que todo el propósito de Dios es estar cerca de sus hijos. Y nos dejó esta bendición de comunicarnos con Él a través de la oración. Y si hay un tiempo, siempre se dice, pero yo creo que efectivamente, si hay un tiempo en que realmente se necesita estar de rodillas, es este tiempo. Y nosotros debemos saber que la oración no sirve de nada si nuestras vidas no concuerdan con lo que nosotros le pedimos al Señor y con lo que nosotros, ¿verdad?, imploramos a nuestro Dios que haga en nuestras vidas. Dice esta página, en la página 327 del libro La Oración de Elena G. de White, hemos de orar y velar en oración para que no haya inconsistencia en nuestra vida. No debemos dejar de mostrar a otros que comprendemos exactamente lo que es velar y orar, y que esto significa vivir nuestras oraciones ante Dios para que Él pueda contestarla. Nuestras vidas deben estar acorde con las bendiciones de nuestro Dios. Realmente es así. La oración es una forma de acercarnos a Dios, y si nos acercamos a Dios, pues nosotros debemos ir transformando nuestra manera de ser. Así que con esto les motivo a estar siempre en oración en cada momento y en cada instante, dejando esta motivación. Nosotros damos inicio a su programa Puesta de Sol de este sábado 13 de septiembre, avanzando ya también en lo que es este trimestre, ¿verdad?, que va casi llevándonos al último trimestre del año. Así que en esta ocasión el programa tendrá sus partes centrales, como siempre, con un invitado especial. Y luego al final estaremos ahí también introduciendo la lección de escuela sabática. La puesta de sol en nuestro país será hoy 6:43, hora del Atlántico. Y en ese momento estaremos ahí para orar con todos ustedes, esperando que esto también le ayude en bendición. Estaremos recibiendo en la parte central a nuestro pastor, apreciado pastor Luis Julián Mercedes, quien es pastor ayudante en nuestra iglesia de Gascue aquí en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y donde la mayoría, ¿verdad?, de nosotros se congrega, de donde también nace la voluntad de transmitir este programa. Así que él estará en la parte central con un tema interesante, amnesia divina. El programa se irá desarrollando. Antes tendremos una alabanza especial, compartiremos esa alabanza y luego el pastor Mercedes estará con nosotros en el tema central de la tarde. Así que acomódese, póngase tranquilo, busque su Biblia, su guía, sus notas, y vamos todos a disfrutar de este programa y a recibir la bendición de Dios en el conocimiento de su palabra. Así que disfrutemos esta alabanza, iniciar en nuestro programa, su programa, Apuesta de Sol. Ya sabes todas las historias milagrosas de la Biblia, hijo. Pero llegará el día
que ese gigante no caerá, ni Lázaro resucitará, o el mar no se abrirá para ti. Y en ese momento, no te rindas, no te rindas, porque el justo, por la fe, vivirá. Yo no vi abrirse el mar, ni al cojo caminar, tampoco vi al gigante caer, mas escogí confiar. A Jesús no vi resucitar, tampoco el pan multiplicar, mas por la fe el justo vivirá. Hay muchos que dudan, se burlan de mí. Tu Dios no existe, no te puede oír, mas eso no me hará cambiar. Pues la fe no consiste en lo que puedo ver, mas creo en lo imposible puede suceder. Ayúdame a creer. Y si el mar no se abrió o el faraón me alcanzó, yo no voy a dudar, no voy a renunciar. Y si el gigante no cayó, y si el fuego me alcanzó, y si yo muero aquí, sé que mañana viviré. Yo no vi abrirse el mar, ni al cojo caminar, tampoco vi al gigante caer, mas escogí confiar. A Jesús no vi resucitar, tampoco el pan multiplicar, mas por la fe el justo vivirá. Hay muchos que dudan, se burlan de mí. Tu Dios no existe, no te puede oír, mas eso no me hará cambiar. Pues la fe no consiste en lo que pueda ver, mas creo en lo imposible puede suceder. Bienaventurado el que cree sin ver. Y si el mar no se abrió o el faraón me alcanzó, yo no voy a dudar, no voy a renunciar. Y si el gigante no cayó, y si el fuego me alcanzó, y si yo muero aquí, sé que mañana viviré. Señor, deseo confiar, no puedo solo, Señor, prometo y caigo, Señor. Yo no puedo confiar en mí si no se va la enfermedad, o en el trabajo me va mal, o si mi hijo no vendrá, o si mi barco ya falló, si mi vida me alcanzó, o si yo muero aquí, sé que mañana viviré. Y si el mar no se abrió o el faraón me alcanzó, yo no voy a dudar, Señor, no voy a renunciar. Y si el gigante no cayó, y si el fuego me alcanzó, y si yo muero aquí, sé que mañana
Un feliz sábado para todos. Gracias por estar allí conectados con el propósito de recibir este mensaje que estamos seguros de que va a bendecir toda su semana. En esta tarde de sábado quiero compartir con ustedes una reflexión que hemos titulado Amnesia Divina. Amnesia divina. Cuando nosotros buscamos la definición de término amnesia, lo que podemos encontrar es que es un trastorno de la memoria caracterizado por la pérdida parcial o total de la capacidad para recordar experiencias pasadas o para formar nuevos recuerdos debido a un daño cerebral o un trauma psicológico. Muchas personas sufren de manera parcial o de manera ya completa la pérdida de memoria o de amnesia, y eso puede, pues, crear ciertas dificultades no solamente para la persona, sino también para toda la familia. Ahora bien, eh, quiero enfocar mi reflexión en esta tarde, no específicamente en el tipo de amnesia que le da a los seres humanos, sino en la amnesia que sufre Dios. Pero la reflexión podríamos iniciarla preguntando, ¿sufre Dios de amnesia? Es decir, ¿tiene Dios mala memoria? Bueno, yo quiero que usted vaya conmigo allí donde usted está, a la palabra de Dios, y que vayamos al libro de Números capítulo 23, los versículos 19 en adelante. Números capítulo 23, los versículos 19 en adelante dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que desista. Cuando Él dice algo, lo realiza. Cuando promete, lo cumple. Yo recibí bendición. Él bendijo, no podré revocarla. Y mire lo maravilloso de este pasaje. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor su Dios está con él y júbilo de rey en él. Pregunto, ¿qué le había pasado a Dios? ¿Cómo es posible que después de toda la trayectoria que tuvo el pueblo de Israel en el desierto, ahora Dios dice que Él no ha notado iniquidad en Israel? Para nosotros poder comprender la historia es necesario analizar el contexto. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel duró alrededor de 430 años esclavizado en Egipto. Dios entonces toma a un hombre, selecciona a un hombre llamado Moisés, lo envía a Egipto para entonces sacar con mano fuerte al pueblo de Israel. Dios tuvo que derribar a 10 dioses egipcios para poder entonces sacar al pueblo de Israel y llevarlo a través del desierto. Y vemos que aún después de todas las maravillas que el pueblo de Israel había visto de Dios, desde Egipto hasta cruzar el Mar Rojo y después del Mar Rojo endulzar el agua, que el pan, el maná descendiera del cielo, que vinieran codornices. Viendo todos esos milagros, el pueblo de Israel constantemente se mantenía en un estado de rebeldía contra Dios, hasta tal punto que muchos de ellos sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Ahora, después de Dios lidiar con todas esas dificultades, después de Dios trabajar con el pueblo, Él lo lleva hasta las fronteras de la tierra prometida. Había un rey pagano llamado Balac, quien cuando contempla al pueblo de Israel, entiende que con fuerza física no puede vencer al pueblo israelita, y entonces acude a augurios, acude a un brujo, a un antiguo profeta, para que maldiga al pueblo de Israel. Y es interesante que cuando Balac llama a Balaam para que vaya a maldecir al pueblo de Israel, Balaam le hace entender a Balac que él no va a hablar lo que está en su propio corazón, sino que va a hablar la palabra de Dios. Y es en ese contexto donde Balaam empieza a decir unas profecías para con el pueblo de Israel. Y me llama la atención que él inicia diciendo: Dios no es hombre para que miente. Es decir, es imposible
según el profeta Balaam, que Dios mienta. Es imposible que cuando Dios tiene un propósito, Dios desista de cumplir ese propósito. Y él dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. ¿Cómo es posible que después de todos los pecados que había cometido el pueblo de Israel, después de todas las transgresiones, después de todas las maldades que había cometido el pueblo de Israel, ahora Dios a través de Balaam dice, no, es que yo no he notado iniquidad en Jacob, yo no he visto perversidad en Israel, eso es un pueblo santo? ¿Qué le había pasado a Dios? ¿Será que Dios se le había olvidado todo lo que el pueblo de Israel había hecho en el pasado? ¿Será que Dios sufría de amnesia y no recordaba lo perverso que había sido el pueblo de Israel, lo malagradecido que había sido el pueblo de Israel, cómo lo había criticado, cómo había hablado mal de su siervo, cómo había levantado un becerro de oro e hicieron un culto allí con la intención de volver a Egipto, de donde él los había rescatado? ¿Será que Dios se había olvidado de eso que había cometido el pueblo? El problema es, o más bien la bendición es, que cuando Dios perdona, Él olvida completamente nuestros pecados. Dios no retiene en su mente nuestras iniquidades. Dios no retiene en su mente las cosas que nosotros cometimos en el pasado. Y eso es lo que nosotros llamamos gracia, porque Dios no nos trata como merecen nuestros pecados, sino más bien que Él toma los méritos de Cristo, toma la justicia de Cristo y la pone sobre nosotros. Y es maravilloso lo que hace el perdón de Dios. Dios no es hombre para mentir. Cuando Dios te perdona, lo hace de una forma completa. Por lo tanto, al momento de nosotros confesar nuestros pecados, debemos tener la seguridad, debemos tener la convicción de que Dios ya ha perdonado nuestros pecados y ya no tiene en memoria nuestras iniquidades. Dicho sea de paso, en el libro de Salmos, capítulo 103, Salmos capítulo 103, hay una declaración maravillosa que hace el salmista al hablar de la forma como Dios perdona nuestros pecados. Salmos capítulo 103, los versículos 11 en adelante, dice lo siguiente la palabra de Dios: como es más alto el cielo que la tierra, así de grande es su inmenso amor hacia quien lo reverencia. Eso es hablando del amor de Dios. Cuanto diste el oriente del occidente, tanto alejó de nosotros nuestros pecados. Como el Padre se compadece de sus hijos, el Señor se compadece de los que lo reverencian. Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Lo que está expresando el salmista en este maravilloso pasaje donde él exalta la misericordia de Dios es que así como un padre tiene misericordia de sus hijos, de esa misma forma, un poco más, se compadece Dios de nosotros. Y cuanto dista el oriente del occidente, tanto así, dice el texto sagrado, alejó Dios de nosotros nuestras iniquidades. Por lo tanto, no hay razón para nosotros mantenernos pensando en esos errores que nosotros cometimos en el pasado. No hay razón para nosotros rumiar los errores del pasado. Si Dios ya nos ha perdonado, ¿para qué nosotros enfocarnos en ese pasado? Si Dios ya lo olvidó, si ya Dios ha borrado nuestros pecados de su libro, ¿para qué nosotros recordarlo? Es lamentable decirlo, pero vivimos en una sociedad que a pesar de las cosas buenas que tú haces, sencillamente se enfocan en un solo error que tú has cometido en tu vida. Con razón decía el sabio Salomón que una sola mosca daña el mejor de los perfumes, pero agradecemos a Dios de que Dios nos da la oportunidad de poder comenzar de nuevo. Es por eso que el apóstol Juan, años después, escribiéndole a los cristianos que estaban esparcidos, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y es importante que nosotros analicemos esta parte,
porque a veces nosotros decimos, bueno, Dios me perdona, sí, pero hay una condición para que Dios te perdone. Hay una condición para que Dios olvide completamente tus pecados. El apóstol Juan, en el capítulo 1 de su primera carta, él menciona allí que cuál es el secreto para nosotros, pues, recibir el maravilloso perdón de Dios. La primera carta de Juan, capítulo 1, desde el versículo 5 en adelante, el apóstol Juan empieza diciendo que este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que estamos en comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no obramos según la verdad. Pero si andamos en la luz como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Y miren lo maravilloso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo que está diciendo Juan es, Dios ha realizado un juicio y ha declarado a toda la humanidad bajo pecado. ¿Cuál es la condición para nosotros poder alcanzar salvación? Él lo menciona en el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Y la expresión que usa el apóstol Juan allí hace alusión a un juicio en el cual se nos ha condenado y la única forma de nosotros poder alcanzar salvación o que el juez pues pueda dictar una sentencia favorable es si nosotros admitimos que lo que está diciendo el juez, que lo que tiene el juez escrito es cierto, que lo que el juez está presentando es correcto y que nosotros realmente somos culpables. Dice el apóstol que si nosotros reconocemos nuestra iniquidad, si nosotros reconocemos nuestros pecados, Dios es tan fiel y justo que va a perdonar todos nuestros pecados. Familia querida, a veces nosotros cargamos con un pasado tan terrible que cuando oramos o nos pasan cosas malas en la vida, decimos, bueno, la razón por la cual me está pasando esto es porque Dios sencillamente se olvidó de mí. Ya Dios seguro me está castigando por un pecado que cometí hace años. Eso seguro es que Dios no me ha perdonado como realmente dice la Biblia. El perdón de Dios es completo. El perdón de Dios es maravilloso hasta tal punto que ya Dios no toma en cuenta lo que tú hiciste en el pasado cuando tú te arrepientes. De hecho, el profeta Miqueas lo dijo de una forma sumamente maravillosa al ilustrar que Dios toma todos nuestros pecados y los sepulta en las profundidades de la mar. Miqueas capítulo 7, los versículos 18 en adelante, dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en su invariable amor. Dios volverá a compadecerse de nosotros, sepultará, escucha bien, sepultará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en la profundidad de la mar. Es decir, Dios simbólicamente toma todos los pecados que tú y yo hemos cometido y los sepulta en las profundidades de la mar y nos hace una criatura completa, una criatura renovada, una persona limpia ante su presencia. Y quiero sencillamente ilustrarte esto en la vida de un personaje muy conocido por todos nosotros, el intrépido, el discípulo más intrépido que tenía Cristo, y me refiero al apóstol Pedro. Jesucristo había conocido a Pedro mientras Pedro estaba trabajando en una barca y Cristo le hace el llamado a Pedro para convertirlo no en pescador de peces, sino en pescador de seres humanos. Pedro se siente indigno por ese llamado que Dios le hace. Pedro siente que los pecados que él ha cometido le impiden cumplir con el propósito que Dios tenía para su vida. Sin embargo, a pesar de todo esto,
Cristo le habla con amor, Cristo le muestra su misericordia y Pedro acepta el llamado que Cristo le hace. Sin embargo, con el paso del tiempo, los defectos de carácter de Pedro empezaron a relucir hasta tal punto que la Biblia nos dice que Cristo tuvo que reprenderlo. Es decir, Cristo tuvo que llamarle la atención en varias ocasiones. Y una de esas fue en la última cena que tuvo con sus discípulos, cuando Pedro de forma intrépida le dice a Cristo, mira, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar, no puedo negarte porque tú eres mi Salvador, tú eres quien me ha mostrado gracia, no te voy a olvidar, no te voy a negar. Y Cristo le dijo, sí, tú me vas a negar. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y en el libro de Lucas vemos que cuando Cristo es arrestado, cuando Cristo es llevado a prisión y juzgado por los judíos, Pedro estaba allí paseándose en el patio y de repente una chica pasa y empieza a decir, mira, tú te pareces a los discípulos de ese tal Jesús porque tu forma de hablar, tu forma de expresarte revela que tú pasaste tiempo con Jesús. Y la Biblia nos dice que después de 3 ocasiones, al final Pedro lo que tuvo que hacer fue maldecir para que no lo identificaran como un discípulo de Cristo. Sin embargo, en el capítulo 22, versículo 61 y 62, dice que cuando Pedro cometió el pecado de negar a Jesucristo, Cristo lo miró. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió afuera y lloró amargamente. Es decir, cuando Pedro reconoce que Cristo tenía razón en la profecía que había dictado sobre él, él se amarga, él empieza a contristarse, a arrepentirse desde el fondo de su corazón, porque entendió que en el momento que más su Señor lo necesitaba, lo negó de una forma muy cobarde. Y dice la Biblia que cuando Cristo fue crucificado, Pedro sencillamente entendió que ya el Señor Dios no podía hacer nada con él y que él lo único que podía hacer es volver a su vida pasada, a su vida donde Cristo ya lo había encontrado y olvidarse de todas las promesas que Dios le había hecho. Pero es interesante que Cristo va y encuentra al apóstol Pedro en el mismo lugar donde 3 años atrás lo había encontrado. Cristo se encontró con Pedro mientras estaban pescando y cuando Pedro ya había cometido el pecado que se sentía que no podía ser perdonado por Dios, Cristo nuevamente va donde él está y lo toma y lo restaura. Eso está registrado en el capítulo 21 del libro de Juan. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe que nosotros, a pesar de las promesas que nosotros hagamos, que en algún momento nosotros vamos a caer. De hecho, la palabra dice claramente que esto os escribo para que no pequéis. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante. Esto os escribo para que no pequéis. O sea, el ideal es que tú no peques. El ideal es que tú te mantengas consagrado a Dios, que tú puedas vivir una vida en conexión divina, que tú puedas vivir una vida perfecta. Pero mientras estamos aquí en este mundo, lamentablemente, nuestro cuerpo sujeto a las leyes del pecado, en algún momento vamos a caer, en algún momento vamos a cometer errores. Pero el apóstol Juan continúa diciendo que o sea, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, recuerde que abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Así es que, querido amigo, querida amiga, no sé cómo ha estado tu semana. Tal vez hoy en la mañana, mientras estabas en el culto adorando al Señor, te sentías indigno de presentarte ante su presencia por todos los pecados que tú habías cometido. Pero yo quiero decirte en este momento de puesta de sol, hay
gracia para ti. Hay gracia para ti. Cristo te ama con amor eterno. Cristo no ha dejado de amarte. Cristo, el propósito que Dios tiene para tu vida todavía está allí. Si tú confiesas tus pecados, si tú te acercas al Señor Jesucristo, estoy convencido de que Él va a tomar todos tus pecados y lo va a sepultar en las profundidades de la mar. Así que no tienes por qué cargar con ese peso. Ve a Él si tú te sientes cansado y trabajado, y Él te hará descansar, te quitará todas esas cargas que te impiden avanzar y te dará un corazón tranquilo, un corazón que pueda estar en íntima comunión con Él. Hace un tiempo escuché a un predicador hacer una ilustración sobre un pastor que había llegado nuevo a un distrito. Resulta que cuando llega al distrito le habían comentado que había una hermana, una señora ya muy anciana, que decía tener comunión con Dios, que decía que Dios le hablaba a ella directamente y que ella tenía esa oportunidad de conversar con Dios y que Dios le revelaba cosas. Resulta que el pastor en el pasado había cometido un error que lo había perseguido desde siempre, y él, a pesar del tiempo que había pasado, pues continuaba pensando, meditando en ese pecado que él no se había perdonado. Y él un día se acerca a la señora con el propósito de probar si realmente Dios le hablaba. Le dice: hermana querida, mire, eh, vamos a hacer algo. Usted me dice que Dios le habla. Yo le voy a pedir que esta noche, cuando usted vaya a hablar con Dios, usted le pregunte a Dios qué vamos a hacer con aquello que Él sabe. La hermana pues le dice: está bien, pastor, no hay ningún inconveniente. Yo voy a orar por usted para presentar esa petición ante el Señor, y yo estoy convencida de que el Señor pues va a responder. La historia dice que la hermana pues fue esa noche, oró al Señor, y después, días después, cuando ella entra a la iglesia, el pastor pues se acerca a ella y le dice: hermana, cuénteme, ¿qué ha pasado? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le reveló Dios? Y la hermana pues mira al pastor y le dice: pastor, el Señor le manda a decir que cuál es ese asunto del cual usted le está hablando, que él no recuerda cuál es ese asunto que usted quiere que yo le mencione. El pastor inmediatamente entendió el mensaje y se dio cuenta que, a pesar de que ya Dios lo había perdonado, de que Dios había olvidado sus pecados, él todavía continuaba rumiando ese pasado. Desde ese momento, dice la historia, él reconoció la misericordia del Señor, la aplicó a su vida y dejó ese pasado atrás. En esta tarde, casi noche, yo quiero hacerte un llamado para que al momento de iniciar esta semana, tú puedas iniciarla en comunión con el Señor, sabiendo que todos tus pecados han sido perdonados. Recuerda lo que dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y termino con la declaración que dijera el profeta Miqueas. El profeta Miqueas en el capítulo 7, un texto que te acabo de leer, pero quiero que lo recuerdes durante toda esta semana. Miqueas capítulo 7, los versículos 18 y 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en su invariable amor. Dios volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en la profundidad de la mar. Así es que, hermano, hermana, familia querida, al momento de iniciar esta semana, quiero que sepas que Dios ha tomado todos tus pecados y los ha sepultado en las profundidades de la mar. Por lo tanto, disfruta de su misericordia, disfruta de ese perdón que Él te está brindando, disfruta de esa gracia divina que solo podemos disfrutar aquellos que hemos confesado nuestros pecados y nos hemos asido del manto de justicia de Jesucristo
para alcanzar misericordia. Permíteme orar contigo. Padre bueno, lleno de misericordia, en esta tarde quiero presentarte a todos aquellos amigos y hermanos que nos están viendo a través de esta plataforma. Tú conoces el corazón de ellos. A lo mejor muchos de ellos tienen el corazón cargado de un pasado que no han podido olvidar. Un pasado, Señor, que los atormenta. Un pasado que a pesar de lo que ellos han leído en tu palabra, aún no han aceptado tu perdón. Permite, oh Dios, que ellos puedan reconocer que tú eres un Dios que sufre de amnesia cuando nosotros confesamos nuestros pecados, que tú tomas nuestras iniquidades y que cuanto diste el oriente del occidente, así, oh Padre, has alejado nuestros pecados de nosotros, que has tomado nuestras iniquidades y que lo has sepultado en las profundidades de la mar. Ayúdanos a que en esta semana podamos disfrutar de tu gracia y vivir, oh Padre, como hijos e hijas redimidos por tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y que puedas tener un feliz resto de sábado. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, el testigo allí será, y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundana, de santa adoración, con Jesús en comunión, de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Hemos alabado a nuestro Dios, ¿verdad? Con el himno de despedida del sábado, porque ya, tal como lo anunciamos, el sol está avisando, poniéndose aquí en nuestro país. Tal vez en el suyo todavía faltan un par de horas o ya el sol se colocó, pero es un gozo poder entregar a Dios este sábado, como cada sábado, después de haber compartido con nuestros hermanos, haber compartido con usted en este programa y estar todo el día, ¿verdad?, en una actividad de adoración. Así que ahora vamos a estar en oración desde aquí para despedir el sábado que nos ha llegado aquí en nuestro país a las 6:43, su puesta de sol, hora del Atlántico, y ahora nos alegra compartir con ustedes la despedida de este santo día. Oremos. Dios eterno y bondadoso, Padre nuestro, a ti, Señor, sea toda gloria y toda honra. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad de haber vivido un sábado más. Gracias, Padre, por la forma en que en él pudimos hacer diferentes actividades que honren tu nombre, que nos conectan contigo y que nos dan la oportunidad de descansar
física y mentalmente, mi Dios. Gracias por dejarnos la oportunidad de obedecer tu mandato divino. Gracias por dejar esto y pensar en el hombre para que eso le fuese de beneficio. Gracias, mi Dios, porque también el sábado es un medio, como tú has querido, de tu poder estar con tu pueblo. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Al iniciar esta semana pedimos que tu gracia divina, la compañía de los santos ángeles, una unción especial del Espíritu Santo, repose en cada hogar de nuestros hermanos y amigos, en el nuestro propio, y también que nuestras vidas, mi Dios, se conecten cada día más con la divinidad. Que podamos, Señor, reflejar que estamos pasando tiempo contigo. Gracias, Señor. Cuida de nuestros enfermos. Visita a las viudas y a los huérfanos y ayúdanos a hacer lo mismo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Una feliz semana para todos y todas, de una manera especial, que puedan disfrutar de una semana de bendición de nuestro Dios. De inmediato pasamos aquí a la parte final de nuestro programa, y esta parte donde usted y yo compartimos lo que será la lección de escuela sabática para esta semana. Estamos ahí, como siempre, en nuestra guía de estudio, el Éxodo, que ya está llegando prácticamente al final. Estaremos hoy presentando la lección número 12, que ha de ser la lección de esta semana, en este espacio especial y en este momento especial de la gran experiencia del Éxodo con el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, que Dios rescató del pueblo egipcio y de la esclavitud, y ya ahora, ¿verdad?, lo llevó hasta el Sinaí a través de muchas experiencias, y ahora está trabajando el líder del pueblo que él escogió para guiarlo a nuestro apreciado y buen hijo de Dios, Moisés. La lección tiene como título: Te ruego que me muestre tu gloria. De verdad que valentía la de Moisés, esperando que Dios le mostrara su gloria, cuando él ya había vivido algunos episodios de estar frente a la magnificencia de nuestro Dios, desde aquel momento en que él se le presentó en la zarza ardiente, y todas las ocasiones en que estuvo enfrentando, yendo al lugar exacto donde Dios se mostraba en el monte Sinaí. Así que vamos a ver cuál es la experiencia que Moisés ahora maneja en esta interesante lección para esta semana. El verso central de la lección está en el capítulo 34 de Éxodo y los versos 6 y 7. Y aquí compartimos con ustedes estos dos versos, que serán dos versos de memoria, ¿verdad?, para esta lección. El Señor pasó ante Moisés y proclamó Moisés: Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no da por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos, en los nietos y hasta la tercera y cuarta generación. Qué hermoso inicio de una oración. Qué maravillosa forma de reconocer a Dios. Y pudo suceder esto así trivialmente, de inspiración. Todo lo que Moisés decía de Dios en esta ocasión realmente tuvo que venir de una experiencia especial con Dios omnipotente. Vamos a ver el contenido de la lección que veremos esta semana, que está dividido en 5 partes diferentes, ¿verdad? Y que allí vamos a ver cómo esto que le decía de tener esta forma de conocer a Dios no era una casualidad, no era algo que sucedió fortuitamente, fue realmente una amistad especial
establecida entre Dios y Moisés. Esto no fue de la noche a la mañana, como dice la lección, fue un proceso lento. Comenzó en sus primeros años de vida, cuando su madre le hablaba de lo maravilloso que era el Dios. Ustedes recuerdan que le correspondió a su madre biológica cuidar de Moisés en sus primeros años. Su amistad con Dios se reforzó en los encuentros maravillosos que tuvieron en el monte Sinaí y siguió continuamente creciendo hasta el día en que Dios llamó a Moisés al descanso. Estaremos viendo los capítulos 33 y 34 de eso, donde se registran todos estos momentos especiales y la intensa relación de Moisés con Dios hasta el punto de que Moisés le pidió algo a Dios que nadie le había solicitado. Así que la lección estará mostrándonos cómo se reunía Moisés con Dios, cómo fue el conocimiento mejor que él tuvo de Dios, y luego que ya le hizo un pedido especial a Dios, cómo el deseo de conocer la gloria de Dios fue algo intenso en él. Luego la visión de esa gloria, que Dios lo complació de una manera, ¿verdad?, a la medida de Dios, y qué resultado daba esta experiencia en Moisés. Así que esta lección, si no la más, para mí una de las lecciones más importantes del Éxodo, porque nos deja historia y lecciones espirituales a nosotros hasta este momento. Vamos a estar dando algunas pinceladas a las versos, ¿verdad?, de la lección, que pueden ayudarle a usted a comprender el contenido general que vamos a ver en ella. Todos nosotros necesitamos de alguna manera crecer en nuestra experiencia personal con Dios. Realmente el apóstol Pedro y también el apóstol Pablo nos exhortan a través de la Biblia a que nosotros vayamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál será la importancia de todo esto? Estamos diariamente en la universidad de Dios. El Señor tiene para nosotros una carrera maravillosa de aprendizaje, de experiencia, para que nuestra vida espiritual sea robusta y pueda ser también una vida de testimonio para los demás. Así que en esta semana vamos a estar estudiando cómo Moisés creció de esa manera con su experiencia con el Señor y cuáles fueron las cosas que él pudo recibir después del Señor. Vayamos a una cita bíblica que nos habla de dónde eran los encuentros de Moisés con Dios. Ustedes recuerdan que Dios a través del Sinaí estuvo, ¿verdad?, hablando con su pueblo a través de Moisés. Moisés estuvo allí en el Sinaí 40 días con Dios en la última ocasión, donde Dios pudo darle varias cosas que él iba a transmitir al pueblo. Fueron experiencias diferentes, pero cada experiencia del encuentro de Dios con Moisés o de Moisés con Dios en el Sinaí le ayudó a Moisés a una experiencia especial. Pero no olviden que ya estudiamos que Dios mandó, ¿verdad?, a construir el tabernáculo, que ya había un lugar allí donde Moisés debía, o el pueblo tenía la oportunidad de encontrarse con Dios, donde Dios se manifestaba. Y allí Moisés también tenía su momento especial de comunión con Dios. Y allí se reunía y adoraba a Dios, comunicándose de manera especial con él. Vamos a ver esta cita, Éxodo 33, 7 al 11. Dice allí, Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, ¿verdad? Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Era un momento especial. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo
y entonces pasaba lo especial. Y Jehová hablaba ahí con Moisés. Verso 10, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y también adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, ¿verdad? Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Qué experiencia maravillosa. Tenemos que tomar en cuenta aquí en el verso 11, cuando nos habla de que allí Dios y Moisés hablaban cara a cara. No se refiere a que Moisés podía ver el rostro de Dios. Eso no ha sucedido jamás. Lo que significaba era que había una comunicación efectiva, que había realmente, fluía allí entre ellos dos un diálogo normal, como quien habla con un amigo. Moisés nunca vio el rostro de Dios. Es simplemente la manera en que sí se entendían y sí conocían y mantenían un diálogo especial. Y el pueblo veía cómo esa nube descendía con la presencia de Dios, y allí Moisés llegó a ser un siervo fiel de Dios, iba a ese lugar de manera especial a encontrarse con Dios. La manera en que la relación de Dios y Moisés se daba nos muestra que Dios inspiró a Moisés para que tuviera palabra de él, y por eso es que hay algunos libros de la Biblia escritos por Moisés, como el libro de Job, el libro de Génesis, ¿verdad? Y Dios también tuvo experiencia, le dio experiencia especial a Moisés de su poder y de su presencia. Ya lo mencionamos cuando lo escogió a través de la zarza ardiente, se le presentó. Moisés vio a Dios poderoso cuando destruyó los dioses de los egipcios, también cuando abrió el mar rojo, la manera en que condujo al pueblo por todo el desierto hasta llevarlo al Sinaí, ¿verdad? Y pasaron 40 días completos en el monte, y también su relación se fue fortaleciendo a través de toda esta experiencia. Ahora Moisés le pide algo especial a Dios. En esta lección usted va a ver, vamos al verso 18 del capítulo 33. ¿Qué le pidió Moisés a Dios? Pues ya había una amistad y una relación tan especial que Moisés entendía que había algo más que él quería saber de Dios. Miren aquí cómo la Biblia relata lo que él le pidió. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. O sea, muéstrate, Señor. Y Dios le contestó a Moisés, verso 14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Verdad? Y lo que Dios le mostró a Moisés, nosotros lo vamos a ver en el capítulo 34, en los versos 6 y 7. Mi presencia irá contigo, porque Moisés le había pedido a Dios, muéstrame tu gloria o tu poder, muéstrame tu gloria. Y en el capítulo 34, 6, 7 dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó, que es el verso de memoria, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, verso 7 de ese mismo capítulo. Moisés le exclamó lo que era Dios, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, pero que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, o sea, los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Es el verso central. Cuando Dios le habló a Moisés, le contestó, te mostraré mi bien. Ahí eso también está en otras versiones de esa manera. Le estaba diciendo a Moisés, te mostraré mi carácter. Y este es el carácter de Dios en estos versos que acabamos de leer. Moisés entendió el carácter de Dios
sobre toda cosa lo maravilloso que es Dios, teniendo misericordia de millares, que perdona la iniquidad de los hombres, de tu pecado y de mi pecado, y que abraza al pecador. Ese es el carácter de Dios. Y esa es la gloria que Moisés pudo entender de nuestro Dios. ¿Qué pasó con esto que vio Moisés? La visión de la gloria de Dios resultó para Moisés una proclamación como esta del carácter divino. Ante ese amor de Dios de tener misericordia por los pecadores, de perdonar lo último, la iniquidad más difícil, porque Él es Dios de amor, pero es Dios de justicia también. Finalmente, Dios reiteró su pacto con Israel y le perdonó. ¿Recuerdan el becerro de oro? Dios perdonó esa iniquidad del pueblo de haber adorado, haber creado un Dios diferente a él, un ídolo, y adorarlo. Pero el amor de Dios se manifestó perdonando al pueblo. Quisiera compartir con ustedes, ustedes saben que hay 7 encuentros maravillosos de Moisés con Dios, y ya para ir cerrando, le voy a relatar cuáles fueron estos 7 encuentros, cuáles fueron la experiencia de Moisés con la presencia de Dios en el monte Sinaí. El número 1 recibió las bases del pacto. ¿Recuerdan? Cuando ya Dios se manifestó, recibió las bases del pacto. En el segundo encuentro llevó respuesta del pueblo sobre la manera en que iban a hacer todo lo que Dios dijera. En el tercer encuentro subió para recibir nuevas instrucciones, ¿verdad?, de Dios. En el cuarto encuentro recibió leyes complementarias. Cuando Dios le habló, no son ya las leyes que ustedes tienen, sino que le amplió los 10 mandamientos. En el quinto, para recibir los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios y el modelo del santuario que iban a hacer. En el sexto encuentro, para interceder por el pecado cometido del becerro de oro, cuando Moisés fue a interceder ante Dios para que perdonara al pueblo. Y en el séptimo, para que Dios le mostrara, que es la lección que estamos introduciendo, su gloria, y recibir de nuevo, ¿verdad?, los 10 mandamientos. Esta lección se muestra interesante. Vamos a cerrarla con la nota profética que siempre tenemos para compartir con ustedes, y ella puede enfatizar lo maravilloso que será el estudio de esta lección y la importancia que tiene para hoy en día con nosotros. ¿Creéis que Dios reprobó la presunción de Moisés? Estamos en el libro En los lugares celestiales de Elena G. de White. Y estamos en esta nota específica. ¿Dios él negó a Moisés lo que él pidió? Claro que no. Escribe la escritora. Moisés no hizo este pedido. Ver la gloria de Dios por vana curiosidad. Tenía un objetivo en vista. Comprendió que por su propia fuerza no podría realizar aceptablemente la obra de Dios. Sabía que si podía obtener una clara visión de la gloria de Dios, estaría capacitado para avanzar en su importante misión, no por su propia fuerza, sino por la del Señor Dios Todopoderoso. Toda su alma se extendió hacia Dios. Anhelaba saber más de Dios para poder sentir de cerca la divina presencia en cada emergencia o perplejidad. Su único objetivo era el deseo de honrar mejor a su Hacedor. Alabado sea el nombre de Dios. Que sea esa nuestra lección práctica, que nosotros podamos cada día acercarnos más a Dios a través de su palabra para conocer su poder, que es el que está para nosotros también a través de la influencia poderosa del Espíritu Santo. Así que esta lección usted la estudia. Te ruego que me muestre tu gloria. Es una petición especial a nuestro Dios para que nosotros podamos crecer espiritualmente cada día más. Queridos hermanos y amigos, hemos llegado aquí al final de la introducción de esta interesante lección y también al final de su programa A Puesta de Sol. Realmente
Siempre es un gozo compartir con ustedes estos momentos. Hoy me ha tocado, ¿verdad?, compartirlo de manera muy especial todo el tiempo con ustedes, pero realmente nos llena de satisfacción que usted esté ahí compartiendo este programa. Usted podrá verlo de nuevo en diferido, el tema del pastor Mercedes, ¿verdad? Interesante. Está ahí para que usted lo comparta con sus amistades, con sus familiares y siempre pueda usted dar un paso de evangelismo hacia aquellos que lo necesitan. Dios pueda bendecirle. Nos despedimos aquí de su programa, pero deseamos que usted pueda pasar una hermosa semana y que podamos estar de nuevo, con la gracia de Dios, compartiendo un sábado más. Hasta el próximo sábado. Bendecida semana para todos. Potente